Bien, hoy vamos a hablar de uno de los países megadiversos de América, como se los comentaba en el video de la historia de la isla de Pascua. Y si no saben de qué país vamos a hablar, es de Colombia, un país marcado por la violencia. Aunque poco a poco se ha ido restaurando la paz y la tranquilidad del país, aún hay focos de violencia. Se cree que en la costa caribe de Colombia, y especialmente en la región del Canal del Dique, al iniciarse la etapa formativa antes del 4000 a.C., ya existían algunos asentamientos comunales semisedentarios, que, subdivididos en grupos de varias familias, habitaban en las inmensas casas, denominadas malocas, y combinaban sus habituales actividades de caza y recolección con las primeras formas de agricultura en pequeña y gran escala. Durante el periodo clásico, la agricultura más significada y desarrollada impuso el sedentarismo ante la necesidad de entender las plantas, y así se conformaron las primeras aldeas de las cuales surgieron los cacicazgos, principal característica de la vida política y administrativa de las primeras comunidades humanas colombianas. Por otro lado, en Puerto Hormiga, Bolívar, se han hallado vestigios del periodo arcaico, que incluyen los restos cerámicos más antiguos que se han encontrado en América y datan del siglo 30 a.C., época en la cual comienza el cultivo de maíz en el altiplano cundiboyacense. Durante siglos, varios pueblos habitaron en el actual territorio colombiano, pero los que más destacaron fueron los arawak, caribes y chipchas. Otros pueblos o culturas que se pueden destacar son los Tierra Adentro, Tumaco, Herrera, Calima, Nariño, Quimbaya y San Agustín. Cuando llegan los españoles, los nativos se enfrentan a un gran problema, ya que la forma como estaban distribuidos generaron un gran problema a la hora de enfrentarlos. En 1499, el navegante español Alonso de Ojeda, acompañado de Américo Vespucio, llegó a las costas del norte de Colombia. En 1509, Ojeda funda la primera ciudad española, que es San Sebastián de Urabá, pero meses después se decidió abandonarla, siendo trasladada su población a un sitio en el Golfo de Urabá, bajo el nombre de Santa María la Antigua del Darién, que fue capital de la primera gobernación española en la zona Castilla de Oro. Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó gran parte del territorio, derrotando también a los chibchas, permitiendo que fundara la ciudad de Santa Fe de Bogotá y nombrara la región Nuevo Reino de Granada. Hasta 1550, el territorio de Colombia estaba formado por las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, las cuales estaban sujetas a la Real Audiencia de Santo Domingo y la de Popayán. En 1713, una real cédula o una carta real aprobó la legalidad del Palenque San Basilio, una comunidad creada por esclavos desde el siglo XVI. Los españoles no los pudieron contener y terminaron por tolerarlas, para dar así lugar a la primera población libre en las Américas. Su principal líder, Bencos Biojo, fue ejecutado por el gobierno en 1621. En 1717, el rey Felipe V crea el Virreinato de Nueva Granada, conformado por las audiencias de Santa Fe, Panamá, Quito y las provincias de la Capitanía General de Venezuela. Por razones económicas, esta entidad fue disuelta en 1724 y se reinstaló en 1740. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres reorganizó la renta y haciendas públicas, lo que originó levantamientos populares como la insurrección de los comuneros. En marzo de 1781, Manuela Beltrán rompe el edicto referente a las nuevas contribuciones y comenzó lo que se conoció como la insurrección de los comuneros, un movimiento netamente popular en donde participaron campesinos, indígenas y mestizos en general. Un grupo de comuneros bajo el mando de José Antonio Galán volvió a sublevarse ante el incumplimiento de las capitulaciones, pero bien pronto fueron apresados. El 2 de febrero de 1782, Galán fue ahorcado junto con los otros 3 jefes comuneros. A comienzos del siglo XIX, Napoleón invadió España. Esta situación fue aprovechada por las colonias de América que estaban bajo dominio español, provocando revueltas como la ocurrida en Bogotá en 1810, en torno al emblemático florero de Llorente.
Este famoso florero fue la excusa de los criollos para empezar una revolución contra los españoles, empezando con el supuesto grito de independencia de Colombia. Pero, ¿cómo inició esta problemática? Todo empezó cuando Luis de Rubio se dirigió de visita al negocio de José González Llorente, para pedir prestado un florero con el fin de usarlo en la cena de visita para el comisario real Antonio Villavicencio. Los criollos sabían que Llorente daría la negativa de prestar el florero, porque él no prestaría ningún objeto a los criollos para atender a otro criollo. Por eso, una vez se dio la negativa del préstamo del florero de Llorente, los criollos, tal como lo tenían planificado desde el día anterior, utilizaron la ocasión para caldear los ánimos del pueblo en contra de los españoles. De esta manera, el florero fue la excusa para generar la revuelta. Al instante, Francisco de Morales Fernández y Antonio Morales interfirió a Caldas por la forma que trataba Llorente a los criollos con improperios, lo que provocó la respuesta turbulenta del pueblo, atacando a Llorente. El alcalde de Santa Fe, José Miguel Pey, intentó calmar al pueblo sacando a Llorente, mientras José María Carbonell alentaba a los habitantes para que se unieran a las protestas. Antonio Morales propuso que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular José González Llorente y se ofreció a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, cuando la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado. Se convino que Pantaleón Santamaría y los hermanos Morales fueran el día indicado a la tienda de Llorente, a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que le sirviera para decorar la mesa de un anunciado banquete en honor a Villavicencio. Poco antes de las 12 del día, como estaba previsto, se presentaron los criollos ante Llorente y, después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidieron prestado la pieza para adornar la mesa. Llorente se negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que le había prestado varias veces y éste se estaba maltratando, y por lo tanto perdiendo su valor. Tras el acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe, en el periodo conocido como la Patria Boba, hubo conflictos internos que surgieron por opiniones encontradas acerca de la forma de organizar el nuevo gobierno. Las constantes peleas entre los federalistas y centralistas, y estos a su vez contrarrealistas, dieron origen a este periodo inestable. Antonio Nariño, que había llegado a la presidencia del Estado Libre de Cundinamarca a finales de 1811, consideró que buena parte de las demás provincias debían hacer parte de un proyecto centralista, aunque fuera por la fuerza. De esta manera se inició una guerra entre centralistas y federalistas que duró hasta diciembre de 1814, cuando el ejército de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, al mando de Simón Bolívar, perpetró el asedio de Santa Fe de Bogotá y anexó Cundinamarca a la Federación. Entretanto, algunos americanos y peninsulares se habían reunido en España en 1812 para redactar la Constitución de Cádiz, con lo cual los españoles buscaron hacerse al apoyo de los americanos, ya que éste resultaba indispensable para sostener la guerra contra Francia. Finalmente, el monarca fue liberado y al retomar el trono se negó a firmar la Constitución, restableciendo el absolutismo. En 1819, Simón Bolívar con un ejército de republicanos cruzaron las cordilleras que separan Casanare y Santa Fe. Tras la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, tuvo vía libre para tomar el control definitivo de Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. El 19 de ese mismo mes se proclamó la República de Colombia, la cual ya había sido firmada en el Congreso de Angostura el 15 de febrero del mismo año. Finalmente, este virreinato desapareció en 1822 tras las guerras de independencia. En 1821, el Congreso de Cúcuta dispuso la conformación de la Gran Colombia como Estado unitario que integró los distritos norte, centro y sur. El encuentro definió la Constitución de Cúcuta, con la cual se ratificó la creación de la República de Colombia con capital en Bogotá. Después de la independencia de Colombia, dos corrientes políticas entran en disputa, la de Simón Bolívar y la de Santander. Bolívar pretendía la liberación de toda América con un dominio militar, mientras que Santander pretendía un gobierno con una consolidación republicana. El choque de ambos proyectos se da el 9 de abril de 1828 en la Convención de Ocaña, en donde los bolivaristas declaran a Bolívar dictador en aras de la unidad nacional,
lo que a su vez abre la conspiración septembrina, un atentado contra su vida en Santa Fe el mismo año. La crisis llevaría a la disolución de la Gran Colombia, y aunque el Libertador intentó salvarla con la celebración del Congreso Admirable el 20 de enero de 1830, no evitaría la separación definitiva de Venezuela y la consecuente separación de Ecuador el 13 de mayo. Después de que se separaran Ecuador y Venezuela, Colombia también formalizaba dicho acto el 20 de octubre de 1831. La Convención Nacional de febrero de 1832 ratificó su creación como República de la Nueva Granada, cuyas provincias eran Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena de Indias, Mampós, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas, y las cuales pasarían a llamarse en adelante departamentos. El presidente José Ignacio de Márquez sancionó una ley que suprimía los conventos católicos que albergaran a menos de 8 religiosos, lo que ocasionó una rebelión que causó la Primera Guerra Civil Colombiana entre 1839 y 1842, conocida como la Guerra de los Conventos. Entre 1848 y 1849 se acuñan por primera vez los nombres de los que serían los dos partidos tradicionales por los siguientes 150 años, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Con la Constitución neogranadina de 1853 se presenta un momento de grandes reformas como la adopción del federalismo y la abolición de la esclavitud. Se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, se impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa. El 21 de julio de 1851, el Congreso de la República y el gobierno de López aprobaron la ley de manumisión, por medio de la cual se da por terminada la esclavitud en Colombia. La discusión demostró la preocupación de los esclavistas por la propiedad privada y solo aceptaron suscribir la ley cuando el gobierno les garantizó el pago de los esclavos. En los próximos videos seguiremos escudriñando la historia de Colombia. Si quieres seguir viendo esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video.